Muy buenas noches, bienvenido al Heraldo TV edición nocturna. Le tenemos toda la información importante en la siguiente hora. Acompáñenos en este lunes 13 de mayo. Comenzamos. Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, como se dice coloquialmente, por si las moscas. Es la frase del día y la dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, refiriéndose al convenio suscrito con 3 instituciones bancarias con el que se busca fortalecer las finanzas de Pemex. López Obrador reconoció que no se trata de contratar nueva deuda, sino que pues este préstamo ya se tenía considerado y tampoco se va a aumentar la deuda pública en términos reales. Buenas noches, bienvenido al noticiero nocturno del Heraldo TV. En este lunes 13 de mayo, soy Salvador García Soto y a lo largo de la siguiente hora le tenemos las noticias más relevantes de México y el mundo. Vámonos con la información. Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo a las circunstancias. Como se dice coloquialmente, por si las moscas. Oiga, le pregunto, ¿a usted qué tal le vendrían 537 millones de pesos? Me imagino que nada mal, ¿verdad? Esta es la módica cantidad con la que se ha defraudado a la Secretaría de Hacienda. La Fiscalía General de la República, en coordinación con Hacienda, desde el 1 de diciembre pasado de 2018, ha detenido a 45 personas que han defraudado al fisco. La Secretaría de Hacienda dice que cada 3 días se ha logrado la detención de una persona, lo que en promedio representa un monto aproximado de 11 millones de pesos. Por ejemplo, en abril, en el Estado de México, Vicente P. fue detenido por autoridades de la Fiscalía General de la República por haber defraudado a la Hacienda Pública por más de 8 millones de pesos. Y en noviembre pasado, el SAT alertó sobre una nueva modalidad de fraude mediante empresas fantasma, que fueron detectadas 600,000 empresas riesgosas que facturaron alrededor de 100 millones de pesos. Y esta semana la Suprema Corte de la Justicia de la Nación va a resolver el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las impugnaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de la Cámara Alta impugnaron esta ley de remuneraciones que establece que nadie en este país puede ganar más que el presidente, es decir, ningún sueldo puede estar por encima de los 108,000 pesos mensuales. Después de que el Senado aprobara en marzo pasado, las reacciones a esta ley no se hicieron esperar. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y Benito Nasif, también consejero del instituto, buscaron impugnar la reducción de este sueldo. Sin embargo, solamente Nasif obtuvo una suspensión. Por su parte, los integrantes del máximo tribunal determinaron que no están impedidos para revisar la ley de remuneraciones. Esto después de que el Senado señalara que los ministros podrían tener un interés personal para no autorizarla. Como dato curioso, le comento que los jueces pueden llegar a ganar hasta 269,000 pesos mensuales. Y usted dirá, bueno, si pudieran tener algún interés o no para frenar esta legislación. La Corte está evaluando apoyar también salarios austeros. Los ministros de la Suprema Corte propusieron que ya no se analice este proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que invalidaría la ley de remuneraciones, ya que esta ley fue modificada casi en su totalidad el pasado mes de abril. Lo sorprendente es que la iniciativa estuvo 7 años en la Cámara de Senadores y de Diputados y se aprobó 7 años después, el año pasado, en 2018,
y por eso el ministro Pérez Dayán pues propone desechar esta sentencia. Mañana será votada en el Pleno por los 8 integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y se dictó prisión preventiva a Mónica Villegas, la dueña y directora del colegio Repsamen, quien fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. El jueves se va a definir su situación jurídica. Mónica García es acusada de homicidio doloso en contra de 26 personas, 19 de ellas eran menores de edad. La directora permanecerá en el Centro de Readaptación hasta el jueves en que se dicte su sentencia y se defina su situación jurídica. Mónica García Villegas, mejor conocida como Miss Mónica, saltó a la luz pública después del sismo de septiembre de 2017. Acompáñeme a hacer un recuento de los hechos. Septiembre 2017. Mueren 19 niños y 7 adultos en el colegio Repsamen por el sismo de aquella fecha. En octubre de 2017 se giraron 2 órdenes de aprehensión en contra de Mónica García Villegas. En noviembre de 2017 la PGR desconocía el paradero de Miss Moni. Para septiembre de 2018 ella dio una entrevista desde la clandestinidad. En mayo de 2019 se le logra detener en un restaurante de la alcaldía de Tlalpan, a donde fue capturada. Vamos a hacer contacto en un momento más con uno de los padres de los niños fallecidos en esta terrible tragedia. Por lo pronto, le platico, en el segundo país de América Latina que tiene más muertes por balas perdidas, México, solamente lo supera Brasil, de acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desorden en América Latina y el Caribe. El caso más reciente, usted lo conoce bien, es el de Aide Mendoza, estudiante del CCH Oriente, que murió lamentablemente después de haber sido alcanzada por una misteriosa bala de 9 milímetros. Hasta el momento, la hipótesis más fuerte que tienen las autoridades es que se trató de una bala perdida. Otro caso lamentable se dio el 4 de mayo, cuando un niño de 9 años de edad murió después de haber recibido una bala en Puebla. El menor estaba ayudando a su abuelo mientras acomodaba autos cuando súbitamente recibió este balazo. En 2018, en el Estado de México, Ricardo, de 13 años de edad, estaba en su casa cuando escucharon una detonación en el exterior y al asomarse a su ventana, una bala lo impactó en el pecho y murió al instante. Muchos de estos víctimas de las balas perdidas en México, lamentablemente, son niños. Y bueno, la Secretaría de Gobernación ha marcado el inicio de los foros para discutir lo que serán los ejes temáticos con los que se busca transformar la vida pública de México. El ponente historiador Lorenzo Meyer advirtió que hay 2 enemigos para el gobierno mexicano. Uno es el enemigo externo, al que y el otro es el enemigo interno, que es la desigualdad económica y las diferencias raciales entre los mexicanos. Meyer considera que para transformar la vida pública de México es necesario ganarse la confianza de la clase menos favorecida y reconstruir la realidad de México. Pero esto no será posible con un sistema y una sociedad más justa. Veamos qué dijo el doctor Lorenzo Meyer. Y el enemigo interno sí es nuestra desigualdad, es lo que más mina y corroe la idea mina y la idea de una Bueno, ahí está lo que dice el doctor Lorenzo Meyer, historiador, analista de la vida pública en México. Él ubica estos 2 enemigos. La posibilidad de México. Por un lado, lo dice la diferencia racial entre los mexicanos. Yo le pregunto a usted, mire, ahora podríamos decir que la diferencia
llama chairos contra en esta polarización. Es una diferencia que existe en la mexicana, aunque en los casos, pues siempre lo voltear para otro lado y decir que no somos una sociedad racista, cuando en la práctica y en la realidad lo somos. El otro enemigo, no está a discusión, la desigualdad social, dice él, el enemigo interno más grave y más delicado que tenemos, sin duda. La disparidad social en México ha impedido históricamente y estructuralmente el cambio en este país. Y mire, en otro tema, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó hoy un acuerdo con 3 instituciones bancarias. Se trata de HSBC, JP Morgan y Mizo Securities para fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos. Se trata de una línea de crédito por $8 millones, el refinanciamiento de la deuda de Pemex por $2.500 millones, además de la renovación de estas dos crediticias por $5.500 millones. Esto ya había sido negociado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, pero no fue sino hasta ahora que se lograron retomar estas negociaciones. De esta forma, el acuerdo representa la operación bancaria más grande en Latinoamérica y la más importante en la historia de Pemex, al mismo tiempo que podría permitir que la producción llegue hasta 250,000 barriles diarios de petróleo. Estamos hablando de la posibilidad de rescatar a Pemex con recursos financieros de estas instituciones bancarias que le han renovado, autorizado esta línea de crédito al gobierno mexicano. Dice el presidente que esto no significa contratar más deuda. Y vaya, esta puede ser una de las señales que los mercados financieros estaban esperando para saber cómo se va a financiar el rescate de Petróleos Mexicanos. Y en otro tema le platico, vamos a escuchar lo que dijo el presidente al anunciar este financiamiento de la nacional. Este fondo se amplía, estaba firmado a 3 años, se amplía a 5 años. Se amplía también en cuanto a monto. Se trata de un fondo disponible de alrededor de $8,000 millones. Bueno, ahí está el anuncio del presidente. Importante, le decía, por lo que puede representar no solo hacia adentro del país, sino hacia afuera. La señal a los mercados financieros de que sí hay posibilidades de un rescate financiero de Petróleos Mexicanos que no involucre los recursos del presupuesto público. Esa es una de las grandes preocupaciones que hasta ahora han generado incertidumbre para los inversionistas internacionales en la economía mexicana. Y que esperemos que este mensaje del presidente y este financiamiento obtenido por estas 3 instituciones internacionales sea uno de esos mensajes que puedan mandar señales de confianza y de certidumbre a los inversionistas extranjeros. Y bueno, le platico, en Tlaxcala, Tabasco, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Colima, Zacatecas e Hidalgo, estos estados en sus congresos locales ya aprobaron la reforma educativa. Es la reforma constitucional que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestra Constitución política en materia de educación. Por mayoría de votos, los integrantes de estos congresos locales avalaron la reforma para que pueda entrar en vigor. Y sabe usted, se requiere 17 de 32 congresos estatales. Este avance es un buen regalo del Día del Maestro. Estamos a 2 días de celebrar esta fecha importante para todos los maestros en México, sobre todo para aquellos que han estado en una constante lucha por tratar de abrogar la anterior reforma educativa del presidente Peña Nieto. Y bueno, pues ahora esta reforma del presidente López Obrador, que ya modifica varios de los puntos centrales de la anterior reforma. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta reforma educativa del gobierno de López Obrador? Bueno, le platico. La educación superior, por ejemplo, se vuelve obligatoria constitucionalmente. Desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y cambian los derechos laborales de los maestros. También se garantiza constitucionalmente que habrá apoyo a los jóvenes. Hay nuevas materias, por ejemplo, la educación sexual se introduce en el plan de estudios de la educación básica y también se elimina la evaluación punitiva al magisterio. Y bueno, mientras en otros congresos ya le están dando luz verde a esta reforma, en Querétaro advierten que no va a pasar
la reforma educativa del presidente López Obrador. Así lo expresó Agustín Dorantes, quien es dirigente del PAN en el Congreso local. Comentó que su partido tiene 12 votos y Morena nada más cuenta con 6, por lo que considera que no va a alcanzar los 17 votos necesarios para aprobarla. Uno de los argumentos de los panistas para oponerse a esta reforma es que favorece a la gente, que le regresa beneficios que tenía antes y que pretende además que la educación superior sea gratuita, pero sin brindar recursos suficientes a las universidades públicas. El PAN votó en contra en el Congreso Federal y en esta misma línea de congruencia, sus diputados locales en Querétaro dicen, aquí no pasa la reforma educativa. Mientras tanto, el presidente López Obrador comentó que se va a investigar un caso de corrupción en contra de Alejandro Gómez Caso, quien es hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia. Lo acusan de haber suplantado su identidad. El 3 de diciembre de 2007, un hombre se acreditó como Gómez Caso ante la oficina del SAT en Nuevo León. Lo hizo con una copia fotostática de un pasaporte expedido en Vancouver, Canadá, donde se muestran los datos del titular, pero la fotografía pertenece a otra persona. Ante esta situación, que fue denunciada por el periódico Reforma el pasado domingo, el presidente López Obrador sostuvo que se va a investigar y en caso de resultar responsable se aplicará la ley, trátese de quien se trate, así sea el hijo de Napoleón Gómez Urrutia. Y en otro asunto, esta mañana el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, acompañó al presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Lo hizo para dar a conocer una lista sobre los precios de las gasolinas y el gas LP en el país. Mire este gráfico, se ha cuestionado mucho que han aumentado los precios del gas y de las gasolinas en lo que va de este gobierno. Bueno, ¿cuánto están vendiéndose los precios más altos de la gasolina? Bueno, Chevron vende el litro a 20 pesos con 61 centavos, estamos hablando del litro de gasolina Magna. Arco lo vende a 20 con 17, mientras que Shell lo da a un precio de 20 pesos con 10 centavos. Estas son las más caras. Las más baratas, según la Profeco, Orsan, que ofrece el litro a 19 pesos con 8 centavos, Lodemo con 19 pesos y 21 centavos y Lagas con 19 pesos 39 centavos. Hay sus diferencias, estamos hablando de casi un peso en algunos casos. En cuanto a los precios del gas LP, los precios más caros son Tomsa, 17.56, Pagasa, 17.45, Alerta, 16 pesos con 97 centavos el litro. Los más baratos, Garza Obregón, 14 pesos con 58 centavos, Gas Metropolitano, 14 pesos con 61 centavos y Gas Cooperativas, que ofrece el litro de gas LP en 14 pesos con 98 centavos. Estos precios están disponibles en la página de la Profeco. Usted puede consultar ahí cuáles son las gasolineras más caras y las más baratas y también cuáles empresas de gas le venden más caro o más barato. Hay que informarse, como consumidores nos corresponde también estar informados y no pagar precios más caros. Vámonos al otro lado del estudio con María Elena Pasi. ¿Sabía usted que durante este fin de semana hemos respirado uno de los peores aires en la calidad en esta ciudad? María Elena, buenas noches. Muy buenas noches, Salvador, y bien lo comentas, porque fueron incendios, las altas temperaturas, además de que los vientos pues no se mueven con mayor velocidad y esto generó que se formara una burbuja insalubre y como lo estabas comentando, ¿sabían ustedes que durante este fin de semana respiramos el tercer aire más contaminado del mundo? Fíjense, únicamente estuvimos por debajo de Turquía y de China, así lo informó World Air Quality, y resulta que durante esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que cuáles fueron las medidas que se tomaron al respecto, así que vamos a escucharla. Una alerta. Y bueno, es que durante esta mañana se reunió en una conferencia de prensa frente a los medios de comunicación para explicar cuáles eran las medidas que se habían tomado y sobre todo para los niños que están yendo a los planteles y qué actividades no se van a poder realizar al aire libre, pero mejor vamos a escucharla. Y aun cuando no sobrepasó los 150 puntos para llegar a la contingencia ambiental, tanto en PM10, una alerta ambiental con una serie de consideraciones vinculadas con la Secretaría de Salud, tanto de la Federación como la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México y de la Ciudad de México. Ahí está, que no hemos llegado a los 150 puntos y por eso no se ha declarado esta contingencia ambiental. Por ello, sugerí que los menores serán resguardados en las escuelas, que no salgan al recreo y que no realizaran actividades
mayo se registraron al menos 414 incendios forestales. Durante este fin de semana pasados fueron 20 al menos en la capital del país, 13 en pastizales, 4 en lotes baldíos, 2 en casa habitación y además de un incendio forestal que afectaron más de 9 alcaldías. Como les estaba comentando hace un momento, del pasado 1 de enero al pasado 2 de mayo se registraron al menos 414 incendios forestales en la Ciudad de México, y en lo que va de este año también se han registrado temperaturas, como les estaba platicando, por encima de los 22.5 grados, lo que esto nos expone a diversos contaminantes que obviamente se están asociando al incremento de enfermedades respiratorias. Así que mucho cuidado. Y regresamos del otro lado contigo, Salvador. Gracias, María Elena. Hay que seguir las autoridades, evitar exponerse, hacer ejercicio al aire libre no es recomendable en estos momentos. ¿Por qué? Porque en el momento que usted hace actividad física está ingiriendo una mayor cantidad de contaminantes. Hay que seguir las indicaciones. Y vamos a hacer contacto en este momento con Sergio Zuriat. Él es director general de calidad del aire del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la calidad del aire. Ya nos decía María Elena, estos incendios que se han producido. Déjame decirle, no solo en la Ciudad de México, tenemos en este momento más de la mitad del territorio nacional afectado por incendios en buena parte de los estados de la República. La NASA publicó hoy una fotografía en la que se pueden apreciar cómo efectivamente estos incendios se están produciendo desde el Sinaloa, Durango, y si usted va bajando por la República hacia el centro, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, la península de Yucatán, el estado de Tabasco, el estado de Veracruz, por supuesto el centro de la República, la Ciudad de México. Todo esto se ve iluminado desde el espacio exterior, esta fotografía de la NASA, por incendios que están, pues lamentablemente, provocándose en buena parte por las altas temperaturas, pero también en muchos casos por la imprudencia humana o por las malas prácticas de los agricultores que se dedican a quemar pastizales, y a veces estos incendios salen de control y arrasan con los bosques y la vegetación a su paso. Vamos a estar muy pendientes de esta situación. Por lo pronto, Morena va que arrasa con todo en las elecciones para gobernador y presidente que habrá el próximo mes de junio. Un caso particular es el de Mexicali, Baja California. Hoy se va a llevar a cabo un debate allá en Mexicali, organizado por el Instituto Electoral de Baja California, donde los candidatos a la alcaldía de este municipio, que es la capital baja californiana, van a exponer sus ideas y responder a cuestionamientos. La candidata a presidenta municipal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, del partido Morena, lleva una ventaja de 51%, seguida por Gustavo Sánchez Vázquez del PAN, con 32%, mientras que el candidato a la gubernatura, Jaime Bonilla Valdés, del partido Morena también, el del presidente López Obrador, se mantiene en un 57% por arriba de José Óscar Vega del PAN, que tiene 24%. Y para finalizar, le comento que, bueno, pues es curioso en este fenómeno que está produciendo en Baja California, también ha pasado en otros estados, pero marcadamente en Baja California, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, bueno, una buena cantidad de priistas han dado su apoyo al candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdés, para que sea quien gobierne el estado. Apareció en un evento recientemente con Jaime Bonilla, Jesús Vizcarra, quien fuera candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, dueño de una de las empresas productoras de carne más grande del país, y en un acto público le dio todo su respaldo. También otros priistas del estado se han sumado a esta campaña de Morena, es decir, algunos dicen el PRI está fugándose hacia Morena. Y vámonos ahora sí a hacer contacto vía telefónica con Sergio Zuriat, quien es director general de calidad del aire en el gobierno de la Ciudad de México. Sergio, qué gusto saludarlo, muy buenas noches. Igual, muy buenas noches. ¿Cuál es en este momento la situación? Ya escuchábamos al mediodía por la mañana el reporte de la jefa de gobierno sobre los 140 puntos. Decía que no era necesario todavía declarar la contingencia. ¿Esto se mantiene o ha variado? No, ha variado. Ya en estos momentos tenemos un valor de 153 puntos de índice de calidad del aire para PM2.5 y se encuentra en este momento reunida la gente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, conjuntamente con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y otros expertos en el tema, para difundir cuáles son las acciones extras que se tienen que aplicar para tratar de sortear esta problemática.
O sea, estamos en este momento ya en situación de contingencia. No lo han declarado, pero ya los 153 puntos es la barrera para declarar contingencia ambiental. En realidad, tanto para ozono como para PM10, el valor es, en cuanto alcanzamos o superamos 151 puntos de índice de calidad del aire, se aplica contingencia ambiental. En el caso de PM2.5, tal como se informó por parte de la jefa de gobierno, históricamente nunca ha habido plan de contingencia ambiental para este contaminante. No obstante, y a pesar de ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis va a aplicar medidas para proteger a la población de esta situación y tratar de reducir la contaminación en el aire. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia para la gente que no entiende estas especificaciones técnicas de PM.2 o PM2.5? Sí, la diferencia básica es el tamaño de la partícula. La PM2.5 cuando hablamos de 2.5 estamos hablando de micrómetros, ¿sí? Entonces es 4 veces más pequeña que la PM10. Ya. En este sentido, al ser más pequeñas, son partículas que pueden burlar las defensas naturales de nuestro cuerpo. Ajá. Y de tal forma que pueden ingresar a zonas más profundas de nuestro sistema respiratorio, pudiendo causar mayores daños a la salud. En este momento, a reserva de lo que decida la Comisión Ambiental Metropolitana, ¿se mantendrían las restricciones anunciadas por la SEP, por ejemplo, para evitar la exposición de los niños en las horas de recreo y las clases de ejercicio al aire libre? Bueno, eso definitivamente se tiene que mantener, y ahorita lo que se está definiendo es si se pueden tomar algunas otras medidas más restrictivas. ¿No estamos hablando todavía del no circula o sí podría ser una de las medidas? Más bien estamos pensando en medidas que tengan un mayor impacto en temas de partículas y en temas de protección de la salud. Por ejemplo, tal vez cancelar las clases. Eso se definirá en unos minutos y en el comunicado se informará, pero habrá otras acciones, por ejemplo, cancelar las acciones que ya se tenían previstas de bacheo, repavimentación, en fin, temas que tienen que ver más con el tema de las partículas. ¿Hay información sobre qué daños pueden causar al organismo estas partículas que nos decía, ya con la diferencia que establecía del tamaño? Perdón, no escuché, disculpa. Le preguntaba si hay información, si se tiene información de cuáles son los daños que se pueden causar al organismo o qué tipo de enfermedades se pueden generar al inhalar estas partículas. Bueno, en realidad los daños van a depender de la cantidad de contaminante que ingresa a nuestro cuerpo, pero también no solamente del tamaño, sino también de la composición. En este caso, por ejemplo, partículas pequeñas provenientes del humo de los camiones de diésel pueden ser mucho más dañinas que las provenientes de algunas otras fuentes, ¿no? Entonces, en realidad, el tema tiene que ver con la cantidad que ingresa a nuestro cuerpo, la dosis respuesta que podamos tener y la composición de las mismas. Muy bien, estaremos en este momento entonces esperando la definición que tome la Comisión Ambiental Metropolitana para saber, por ejemplo, si mañana se suspenden las clases, que podría ser una de las medidas, nos para tratar pues de paliar esta situación. Correcto, y está, bueno, ya en cuestión de algunos minutos, seguramente la Comisión Ambiental de la Megalópolis publicará ya el comunicado donde vienen las acciones que estamos recomendando. Estaremos muy atentos. Sergio Zuriat, director general de Calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad de México, gracias por esta información. Hasta luego. Muy buenas noches a Sergio Zuriat. Y bueno, ya lo escuchó usted, la Comisión Ambiental Metropolitana está por emitir este comunicado. Estaremos atentísimos y le reportaremos de inmediato. Hay o no clases mañana, depende de lo que digan los expertos de esta Comisión Ambiental Metropolitana. Podría ser una de las medidas que anuncien para tratar de disminuir la emisión de contaminantes y de ese modo bajar los niveles de contaminación que ya nos decía Sergio Zuriat, están llegando ya a 153 puntos de estas partículas PM.2. Es un tema delicado que puede tener ya impacto en la salud de los habitantes de la ciudad. Les vamos a estar informando antes si se genera la noticia en este tiempo que estemos al aire. Y en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que se van a cancelar 2 proyectos estratégicos de la administración del gobierno de Peña Nieto, que corrían a cargo ambos del gobierno de Guerrero. Bueno, el gobernador Héctor Astudillo era el encargado de estos 2 proyectos.
Según el presidente, se suspendieron las zonas económicas especiales o estas regiones declaradas por el presidente y el Consejo también del Fomento al Turismo. ¿Cuál fue el argumento para cancelar estos dos programas? Bueno, el acuerdo con el presidente de las zonas económicas especiales, dice el presidente López Obrador, que nunca cumplieron la función de ayudar realmente a las comunidades marginadas del Estado y que solamente sirvieron para acumular terrenos, escuche usted, y para derrochar recursos. Respecto al otro programa, el del Consejo del Fomento del Turismo, López Obrador señaló que el dinero que se destinaba a este proyecto se ocupó para comprar lealtades, voluntades y para pagar también publicidad en periódicos. Según las estimaciones del gobernador de extracción priista, Héctor Astudillo, las ganancias que se generarían en los próximos 20 años, derivadas de las zonas económicas especiales, ascenderían a los 10,000 millones de dólares en su estado y se permitiría crear 1,000 empleos directos e indirectos, sobre todo en la región de la Costa Grande de Guerrero, una de las zonas que se encuentran bajo el control actualmente del narcotráfico en esta entidad. Y bueno, le voy a presentar este video que está circulando en las redes sociales. Mire usted, las vacaciones se convirtieron en una pesadilla para esta mujer que lamentablemente quedó atrapada en el sargazo, esta macroalga que ha llegado y ha infestado las playas de la Riviera Maya. Vamos a ver este video. Que tú vayas a ayudarle. No puedes amarrar solo la lanza. Bueno, ahí ve usted, esta mujer quedó literalmente atrapada, ¿no? Como si fuera una pesadilla, una película de terror, atrapada en el sargazo. Tuvieron que intervenir estos dos hombres. Esto fue captado en las playas de Playa del Carmen, donde se observa cómo estos dos hombres tuvieron que acudir en su auxilio para poder liberarla. Imagínense, esta macroalga que se alimenta de residuos orgánicos y que se está reproduciendo de manera extraordinaria en el Océano Atlántico, llega a duplicar su tamaño en apenas 18 días, lo que ha traído muy graves problemas ya a los hoteleros de la zona de la Riviera Maya y de Cancún, en donde están pues en situación de emergencia ante el arribo de esta macroalga. Ya el presidente López Obrador le encargó a la Secretaría de Marina pues que se haga cargo de buscar cómo se elimina esta alga. El problema, dicen, platicaba yo con un agente del gabinete, el problema es que pues ni siquiera la Secretaría de Marina sabe cómo hacerlo. Se preguntan en la Marina, casi como decía Vicente Fox, ¿y nosotros por qué? Vaya, no tienen los equipos, no tienen la tecnología, no tienen ni el modo de cómo la van a eliminar. Supongo que ante la instrucción presidencial lo estarán estudiando y algo tendrán que hacer para controlar la presencia de esta alga en las playas del Caribe mexicano, a donde ya lo vio usted en esta imagen, está empezando a afectar ya al turismo. Oiga, y recuerda que la semana pasada le comentamos acerca de los casos de activistas lamentablemente asesinados o desaparecidos en México. Le hablo de activistas defensores de derechos humanos. Bueno, pues integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo le pidieron al gobierno federal que acate una sentencia del Poder Judicial para localizar a estos activistas. Se trata de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, quienes desaparecieron desde el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, hace más de 12 años. En este lapso se han generado 1,700 carpetas de investigación por un tema de desaparición forzada, así fue catalogado el delito. El abogado que representa a las familias de estos dos activistas desaparecidos, el señor Sandino Rivera, explicó que la sentencia ordena realizar las diligencias que sean necesarias para localizar con vida a estos desaparecidos. Familiares de los dos activistas comentaron que esta sentencia es un logro para ellos, quienes en décadas no habían podido no habían podido lograr nada en la lucha por encontrar a sus seres queridos con vida. Lamentablemente es una lucha que libran muchas familias en México, muchas madres, que ya le hemos comentado, lo veíamos el pasado 10 de mayo cuando marcharon por las calles de la Ciudad de México, muchas madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Y en temas internacionales, le platico, se va a reabrir el caso de Julian Assange, quien es el fundador de Wikileaks, por un presunto delito de violación cometido en 2010. Así lo anunció la fiscal Eva Marie de Suecia. El periodista niega estos cargos, estas acusaciones, y dice él que se trata de una conspiración en su contra. Julian Assange gozó de asilo político por parte del gobierno de Ecuador desde 2012, cuando intentó ser detenido por el gobierno de Estados Unidos, y hasta el 1 de abril pasado, cuando el presidente Lenín Moreno de Ecuador decidió
quitarle la protección que le había otorgado en su embajada, con lo cual permitió que la policía británica entrara y lo detuviera. Hoy ha sido sentenciado a 30 semanas de prisión y los términos se le han fijado para una fianza que se le había otorgado en 2012 cuando lo buscaban las autoridades suecas. Oiga, ¿y usted cómo visualiza que sería su entorno, por ejemplo, dentro de 2 años? Bueno, le platico que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el cambio climático empeora y en 2 años, en solo 2 años, la Tierra podría ser un desastre. Así lo dijo el dirigente de la ONU, que señaló que hasta 2030 las emisiones de CO2 podrían reducirse hasta en 10% si se eliminan, solo si se eliminan el uso de los combustibles fósiles en el planeta. El funcionario dejó ver que entre más empeora el problema de la contaminación en el mundo, los políticos parecen pues desaparecer y se olvidan de la importancia que tiene este tema, lo cual, lamentablemente, dice Antonio Guterres, no nos augura un buen futuro. Imagínense que en 2 años podríamos estar viendo las condiciones del cambio climático agravadas en el planeta, mientras los principales líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues no se ponen de acuerdo en los convenios para disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y oiga, le platico, la semana pasada le contaba sobre el alza de impuestos a algunos productos chinos ordenada por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues hoy China respondió a esto que considera una agresión y también impuso tarifas a las exportaciones de productos norteamericanos. Esto agrava la guerra comercial entre los dos países. China dice que a partir del 1 de junio también le pone aranceles. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Estado allá en China decidió imponer impuestos adicionales de 26, 20 y 10% a productos de origen estadounidense. Esto, como le decía, a partir del 1 de junio. El Ministerio de Finanzas de la nación china destacó que el aumento de sus aranceles va a ser para más de 5,000 artículos que actualmente importan de los Estados Unidos a China. Pues vaya, la guerra comercial entre las potencias se agrava y en medio estamos muchas de las economías emergentes, entre ellas, por supuesto, la de México. Oiga, y las dos Coreas están operando con informalidad líneas de comunicación militar, esto después de los recientes lanzamientos de misiles misiles de corto alcance lanzados por Corea del Norte. Les recuerdo que estos misiles fueron lanzados el pasado 4 de mayo, en vísperas justamente de la llegada de un representante del gobierno de Estados Unidos que pretendía continuar con las pláticas sobre los acuerdos en materia de pruebas nucleares. Vámonos con María Elena Pazzi, que nos tiene más información. María Elena, platícanos, ¿se acuerda? Le platico de la última vez que usted compró, por ejemplo, una pantalla plana. Bueno, vaya que esto ha cambiado, cada día hay nuevos modelos. María Elena, platícanos de esto, muy buenas noches. Oye, lo que yo creo que no hay es dinero para comprarlo, porque precisamente la pregunta es esa: ¿cuándo fue la última vez que ustedes compraron alguna pantalla, alguna lavadora? Y según las cifras del INEGI, desde el pasado octubre de 2018, este indicador de confianza al consumidor registró una tendencia negativa a la baja. Y es que esta mala racha se debe a consecuencias como la inflación, además del desempleo. Y para este 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos anticipa que el consumo de bienes crecerá 1.3%, una cifra menor observada en los últimos 2 años. Y además se prevé que con estos nuevos programas implementados por el gobierno federal, como lo es el aumento al salario mínimo, pues la pensión universal y además del programa de jóvenes construyendo el futuro, bueno, las cifras se van a recuperar, pensémoslo positivamente. Así que bueno, por otro lado, las gaseras obtienen utilidades de más del 100% por kilo de gas. Según la Profeco, dio a conocer los nombres de las empresas que van a comercializar el gas LP a los precios más altos. Y de acuerdo con estos datos aportados por el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield Padilla, el gas licuado para uso doméstico en algunos casos tiene márgenes de utilidad superiores al 100%. Esto quiere decir que las gaseras pues están registrando ganancias del 100% o más
por kilo de combustible. Sheffield Padilla reveló que Servigas Guadiana SADCB, con sede en Torreón, Coahuila, vende al público a 18.30 pesos el kilo de gas LP en cilindros, cuando ellos los adquieren a 7.79 pesos el kilo, por lo que su ganancia es de 9.18 pesos, es decir, esto representa el 117%. Por otro lado, el grupo Gas Express Nieto de México SADCB, cuyo mercado de venta es la Ciudad de México, también Morelos, pues está comercializando este combustible a 9.39 pesos cuando ellos lo están comprando en tan solo 3.91 pesos, por lo que su ganancia por cada litro es de 5.29 pesos, que esto representa un 135%. Y precisamente regresándonos a uno de los temas principales de este espacio informativo, pues ya lo estábamos viendo, el refinanciar a Pemex gracias a HSBC, pero ¿recuerdan ustedes los escándalos de esta institución financiera? Pues les voy a comentar dos momentos muy críticos que ellos han tenido. El primero, en el 2012, cuando se le involucró en un caso de lavado de dinero y que tuvieron que pagar una multa de aproximadamente 379 millones de pesos que fue impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4 años más tarde, que quiere decir en 2016, familiares de algunas personas asesinadas en México por narcotraficantes demandaron a este banco por el mismo delito, que es lavado de dinero. Así como lo están escuchando, pues a buen árbol nos estamos arrimando. Y fíjense ustedes, todos sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador está entregando un apoyo económico cada vez a los adultos mayores de nuestro país. Pero ¿ustedes saben cuánto se gasta en este programa? Pues les voy a platicar que esta pensión que el gobierno federal le está entregando a los adultos mayores de 68 años y más es un gasto que se elevará a más de 190 mil millones para este final de sexenio. Esta cifra es más alta que lo que se ha presupuestado para el funcionamiento de algunas secretarías en conjunto. Y tan solo para este 2019, pues se destinaron 100 mil millones de pesos para este programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. El problema es el índice de envejecimiento en el país, que se ha incrementado con los años, y de acuerdo con información del INEGI, lo que propiciará que lo invertido en este apoyo pues incremente con los años también. Actualmente se beneficia aproximadamente a 8.5 millones de personas. Entonces, intercambio de comentarios, bueno, pues muchos pensarán, hoy precisamente se hizo este censo delante del presidente, que levantaran la manita quienes sí han recibido estos apoyos, sí, y quienes no. La mayoría, yo creo que el 98% dijo que no ha recibido estos apoyos. Es un programa que le ha generado mucha popularidad al presidente López Obrador prácticamente desde que lo impuso en el gobierno de la Ciudad de México hace ya, pues lo impuso en el 2006 cuando gobernaba él la Ciudad de México. Después fue imitado a nivel federal. Hay que reconocer que primero lo criticaron, dijeron que era un programa populista, después los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto lo continuaron, y ahora, bueno, la pregunta es ¿hasta cuándo nos van a alcanzar los recursos para pagar estas pensiones a adultos mayores? Tomando en cuenta lo que ya decías, que el INEGI pues habla ya de una inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Exacto. Sí, decía el INEGI en su último reporte sobre la encuesta nacional demográfica que somos todavía un país mayoritariamente de jóvenes, pero la tendencia en unos años es que nos volvamos un país de personas mayores, de adultos mayores. Y en ese sentido, pues la pregunta que tú haces me parece muy válida, María Elena. Y el censo, que esté al 100%, porque precisamente los beneficiarios le decían al presidente, es que a mí no me han preguntado, a mí no me han recolectado los datos, y el presidente contestaba, es que no están bien censados. Entonces, falta también ver cuántos adultos mayores en realidad se van a beneficiar gracias a estos proyectos. Pues sí, en teoría es una pensión universal, así la declaró el gobierno federal, así es que cualquiera que tenga más de 60, ya son que 65 años, 68 años, la edad establecida, tiene derecho, digamos, a esta pensión para adultos mayores, que por cierto aquí en la Ciudad de México pues ya la eliminaron, la que pagaba el gobierno de la ciudad, y ahora solamente va a recibirse la federal con el aumento otorgado por el gobierno federal. Así es que todo un tema de los apoyos a los adultos mayores que se van a volver cada vez más demandantes para las finanzas públicas, ¿no? En unos años habrá que ver si hay presupuesto que alcance para pagar estos apoyos, que a mí me parecen bastante válidos, tomando en cuenta que son sectores de la sociedad que ya cumplieron una vida útil, que ya le dieron a la sociedad su trabajo durante muchos años. Pero ahora vaya, toca ser retribuidos. Aquí la pregunta es si va a alcanzar
el presupuesto público para estos temas. Gracias, María Elena. Gracias, Salvador. Vámonos ahora a otro tema. Oiga, recientemente Estados Unidos pues como usted se enteró, le impuso aranceles a los jitomates que México exporta, que exportamos al mercado estadounidense, aranceles de 17.5%. Esto tiene un impacto económico importante para los agricultores en México. Pero bueno, para hablar de este tema, vamos a tener más adelante la visita aquí en el estudio del diputado José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, que nos va a explicar pues qué se está buscando, qué se está haciendo, sobre todo desde el Congreso y por supuesto desde el gobierno mexicano, para apoyar a los productores en esta coyuntura que les está afectando, que es el cobro de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Vámonos por lo pronto a los deportes. Ya están listas las semifinales del fútbol mexicano. Iñaki Álvarez nos tiene toda la información. Iñaki, adelante. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Pues sí, ya tenemos semifinales y también tenemos horarios para los partidos que se llevarán a cabo con los 4 mejores equipos. Bueno, América calificó como quinto, pero son los 4 mejores equipos del torneo Apertura 2019. ¿Cuándo se jugarán? Bueno, miércoles y sábado. Curiosamente, no habrá fútbol el domingo. Esto a petición. Recordar que los equipos que quedan mejor en la tabla son los que tienen la oportunidad de elegir los partidos de ida. El próximo miércoles 7:30 en el Estadio Azteca. León contra América, o mejor dicho, América contra León. Terminando ese, se jugará la liguilla en Monterrey, en el famoso clásico regio, Tigres contra Rayados. Las vueltas serán sábado en León y desde luego también en Monterrey. Así que tenemos partidos muy atractivos para estas semifinales de la liguilla 2019. Ahí están los partidos de vuelta. Este de León América se antoja casi como una final adelantada, sí. Iñaki. Muy buen juego, tomando en cuenta que además León es el mejor equipo del torneo, por mucho un equipo histórico de la mano de Nacho Ambriz, y que América es el actual campeón. Sin duda. Nos olvida, pero América es el actual campeón, sin lugar a dudas. De las imágenes creo que más tristes de este fin de semana y sobre todo más comentadas a través de redes sociales fue la muerte en el cuadrilátero de un luchador mexicano. Lamentablemente perdió la vida César González Barrón, mejor conocido como Silver King o Black Tiger, dependiendo su época de luchador. A los 51 años estaban dando una función en Londres, hasta donde llega el Pancracio Nacional, esto que es un verdadero espectáculo muy a la mexicana. Estaba frente a Juventud Guerrera, lamentablemente cae, ahí como lo vemos en el cuadrilátero. Reaccionan tarde el cuerpo médico, las autoridades que estaban ahí presentes y, según los reportes, un infarto del cual no pudo recuperarse le quita la vida a este luchador que es hermano, o que fue hermano, de Dr. Wagner Jr. Perteneció al Consejo Mundial de Lucha Libre del 97 al 2000, estuvo en AAA, es uno de los históricos de la lucha libre. Y aquí estamos viendo imágenes de otros que han perdido lamentablemente la vida en el cuadrilátero. Este es el momento en el que, bueno, pues el Perro Aguayo Jr. muere también por una lesión cervical. Esto fue en marzo del 2015, cuando estaba enfrentando a Rey Mysterio Jr. Y bueno, pues así ha habido varios casos recientemente de luchadores que pierden la vida en el ring. Momentos dramáticos y escuchaba, Iñaki, tú estás más enterado de este tema, porque hace falta que los organismos de la lucha libre, tanto a nivel nacional como internacional, actualicen sus protocolos, ¿no? Porque de repente aquí vimos cómo el referee no sabía qué hacer, o sea, se queda paralizado en algún momento. Y además el tema es que se estaba llevando a cabo esta función en Londres, con lo cual, bueno, pues se entiende que a lo mejor la gente no estaba tan preparada o sabía exactamente cómo funcionaba. Claro, las condiciones tienen que cambiar y tienen que garantizar que cuando un luchador se suba al cuadrilátero baje con vida. Pero sigue siendo un deporte de alto riesgo, sí, sin duda. Oye, ¿tú viste la película de Nacho Libre? Sí, claro. Bueno, este luchador Silver King era el que personificaba a Ramsés, ¿te acuerdas? Aquel con el que peleaba Jack Black en este personaje de Nacho Libre. Bueno, pues en paz descanse, lamentablemente el mundo de la lucha libre en México está de luto por el fallecimiento de Silver King. Y bueno, pasando a otros temas, en este momento se está disputando la final del fútbol mexicano femenil. Mañana les contaremos en Meta de 1 a 2 de la tarde con Virginia Ramírez, con Maki González y con un servidor cuáles son el resultado, quién es el campeón del fútbol mexicano, se los contamos mañana. Pero antes, también el día de mañana, Gerardo el Tata Martino tendrá que dar una lista preliminar para la Copa Oro, que es sin lugar a dudas el torneo más importante que este año tiene la selección mexicana. ¿Y cuáles son las noticias importantes? Bueno, que mediante un comunicado, Héctor Herrera, futbolista
de el Porto y quién sabe futbolista de qué equipo el próximo torneo, pidió no ser considerado para la Copa Oro con la selección nacional, ya que el mediocampista declaró que quiere ser baja por cansancio tras la temporada que ha jugado con los Dragones y además que tiene la necesidad de recuperarse en plenitud tras el desgaste físico y mental de la temporada donde ha disputado más de 50 partidos oficiales con su actual club y quiere tener la oportunidad de definir su futuro profesional. Eso escribió en un comunicado a través de sus redes sociales. Se suma la baja de Chicharito, que pidió también permiso por paternidad, del Chucky Lozano, que está lesionado, y entonces Gerardo Martino mañana pretende dar una lista preliminar. No serán 23, serán más los futbolistas que dé a conocer. Pero, ¿con qué va a armar la selección mexicana para la Copa Oro? Buena pregunta, pues todos estos ya dijeron que están cansados, que o están ocupados o están cansados. Oye, ¿no será que Héctor Herrera, ahora que se volvió guapo, ya se volvió más delicado? No quisiera decir eso, Entiendo que las temporadas en Europa son distintas a las que se juegan en México, pero claro, creo que debería ser y es un orgullo para cualquier futbolista vestir la camiseta de su selección. No me imagino en otras latitudes a jugadores decir estoy muy cansado y por ello no voy a querer disputar el torneo más importante del año vistiendo la camiseta de su país. ¿Tu pronóstico para la final? ¿Para la final del fútbol mexicano? Sí. No sé por qué me gusta América Tigres, voy con la chica. América Tigres, ¿no? Sí, me gusta de repente apostarle a la contra, ¿no? Para llevarte está algo importante. Y cerramos con una nota, no sé si al más puro estilo del cinismo, o de la corrupción, o qué les puedo decir. El caso es que luego del escándalo en el que en el 2015 Josep Blatter tuviera que salir de la FIFA porque así se lo exigió el organismo para darle un poquito de credibilidad a lo que significa el máximo organismo del fútbol mundial. Bueno, pues ahora Josep Blatter, 3 años después, está exigiendo sus pagos de jubilación, que limpien su nombre, pero lo más increíble, que le regresen su colección de relojes que dejó en la oficina del presidente de la FIFA, relojes que no ha podido recuperar después de que fuera obligado a dejar el cargo. Tiene 83 años el señor Blatter y está a punto de meter una demanda en contra de la FIFA que planea presentar porque tiene una colección de más de 100 relojes con un valor entre 5,000 y 20,000 cada uno. Estamos hablando de algo así como $500,000. Uf. Y él asegura que, pues como es soltero, no los quería dejar en su casa, no se los fueran a robar, pero que en la oficina de la FIFA estaban muy bien. Bueno, pues quiere que le abran las puertas una vez más de la FIFA para que pueda recuperar su colección de relojes. El hombre que fue depuesto de su cargo por una acusación de corrupción. ¿Eso o no un grado absoluto de cinismo el que presenta el señor Blatter? Bueno, pues quiere recuperar sus relojes. Vaya, con lo que cuestan yo también los pediría, oye. Pero después de que te sacan después de que lo sacaron en escándalo de corrupción. Bueno. ¿De verdad? Oye, Iñaki, ¿celebraste recientemente el Día de las Madres? Sí, señor, ¿sí? Por supuesto. Bueno, pues mira, hablando de este día, vamos a platicarle a la gente cómo ha cambiado el concepto de la maternidad en México. Hoy hay diferentes formas de ser madre en México, desde la forma pues natural y más tradicional de un embarazo hasta la renta de un vientre, ¿no? Subrogado, que también ya es una realidad en México. Vamos a ver este reportaje que preparó el equipo del Heraldo TV. Ser una madre no siempre se logra de la forma convencional que conocemos. Son muchas las circunstancias que provocan que una mujer no pueda quedar embarazada. Y ello provoca, se busquen alternativas para ejercer el derecho y satisfacción a ser madre. Pues bien, veamos 3 formas en que una mujer puede convertirse en mamá a pesar de no poder hacerlo biológicamente. Una de ellas es la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler o maternidad subrogada. Se caracteriza porque puede suponer una solución reproductiva a aquellas mujeres que tengan incapacidad para gestar y por tanto no puedan tener un hijo. Asimismo, un método que puede permitir a parejas homosexuales u hombres solteros tener un hijo propio. ¿En qué consiste la gestación subrogada? La gestación subrogada es un proceso por el cual una mujer acepta y accede a gestar al bebé de otra persona. Esta acción puede realizarse por recibir una retribución económica o de forma altruista. A la mujer que accede a alquilar su vientre se le llama madre subrogada o gestante, y a los padres del bebé se les llama comitentes o intencionales. Una mujer que no tiene hijos es una mujer que no sirve. Cuando ya te dieron el diagnóstico de infertilidad,
Tú quieres parecer o evitar el conflicto externo y hacer como si no pasó nada. Y entonces mejor no decimos la verdad, es negar la pérdida y no elaborar el duelo. Entonces, no asumir una responsabilidad de sí, no pude, pero no por eso yo toda Lourdes no sirvo. Actualmente la gestación subrogada en México es una realidad. A pesar de que no esté regulada en todos los estados del país, solo 3 de los estados mexicanos permiten la gestación subrogada dentro de su sistema legal: Sinaloa, Tabasco y Ciudad de México. Desde el año 2010 se permite la gestación subrogada en la Ciudad de México. Establece la obligación de la madre y de los padres solicitantes de recibirlo. Tiene que existir la valoración de un médico en donde diga que la mujer, la madre biológica, es infértil. Ellos pueden llegar a un acuerdo de que por dinero. Es decir, aquí no hay altruismo como tal. Otra de las formas para convertirse en madre es la adopción. Para adoptar un bebé en México, a los clásicos documentos de identidad de renta, patrimonio, certificados médicos y de buena conducta, se le añaden otros como el de fotografías, la casa donde va a vivir el menor, constancia de trabajo actual e historial laboral y, por supuesto, la evaluación psicológica, que equivale a un certificado de idoneidad de los padres adoptantes. Es un trámite complicado en que se busca la mejor opción para el bebé adoptado y la familia a la que llega. La garantía del derecho a fundar una familia, a la no discriminación y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico incluye el acceso, la regulación e implementación de políticas públicas para ofrecer técnicas de reproducción asistida a quienes por diversas razones no pueden lograr o mantener un embarazo sin ayuda de estas técnicas. Entre las técnicas de reproducción asistida a las que se puede acceder en México se encuentran la inseminación artificial y la fertilización in vitro. Es otra forma de poder convertirse en madre. Tener un hijo significa para la mayoría de las mujeres lograr todos sus anhelos y de la forma que sea, será para ellas conocer uno de los amores más grandes que existen sobre la tierra. Bueno, le comentaba hace un momento de este tema que preocupa y ocupa al gobierno mexicano y a los agricultores en México que se dedican al cultivo del jitomate, que es una industria de las más importantes en nuestro ramo agropecuario. Bueno, los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos, ¿qué tanto están impactando a esta industria y cómo apoyar a los productores en su lucha para eliminar este impuesto que les ha puesto el gobierno de Donald Trump a sus exportaciones? Para que platiquemos de ese asunto y de algunos otros, está aquí en el estudio y le doy la bienvenida al senador de Morena, presidente de la Comisión de Agricultura y también coordinador de la Comisión sobre el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el senador José Narro Céspedes. Bienvenido, senador. Gracias, Salvador, y gracias a todo el auditorio. Muchas gracias. El tomate es el segundo producto en exportación agropecuaria. Permítame un segundo, senador, que no tenemos una falla en el micrófono. Vamos a que nos pasen un micrófono para poder escuchar, porque algo falló en el micrófono. Bueno, nos explicaba el senador, es el segundo producto, estamos hablando después de agropecuario y después del aguacate. Después del aguacate. Es así. Hay que recordar que México es el 12º productor en el mundo. A ver, ahora me van a pasar un micrófono, si se puede por ahí, bueno, a ver. México es el 12º lugar en el mundo de la producción agroalimentaria. Es que tenemos un problema con su micrófono, no lo están escuchando, senador, le ofrezco una disculpa por esta falla. Vámonos mientras en lo que resolvemos el tema del micrófono del senador José Narro, con Pisu, que nos tiene información, como siempre, novedades del mundo de la tecnología. Resulta que están en Amazon, ¿se acuerda usted de esta empresa de venta
locales y muy relevantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a El Nayar, en Nayarit, prometió conectar al 100% de la población mexicana a Internet. Aseguró que únicamente el 20% de los ciudadanos cuentan con servicios de Internet y que las compañías privadas no han hecho nada o mucho por conectar a este otro 80%, por enfocarse únicamente a la parte del negocio. Y finalmente, en notas que tienen que ver con los aparatos que actualmente utilizamos para conectarnos, WhatsApp anunció que en diciembre de 2019 dejará de soportar algunos dispositivos, particularmente aquellos que tienen Windows Phone. En cuanto a los teléfonos que utilizan el sistema operativo de Apple, iOS y Android, el funcionamiento de la aplicación terminará el 1 de febrero de 2019 para los dispositivos, digamos, más viejitos. Y esto es importante porque cada vez más nos van obligando amablemente a ir actualizando nuestros equipos. Y finalmente, Salvador, comentarte que en tendencias en redes sociales hoy vimos varias cosas relevantes, dos de ellas. La primera es que resultado de la autorización del crédito de los $8,000 millones para Pemex por parte de JP Morgan, Mizuho Securities y HSBC, los mexicanos estuvieron reportando varias cuestiones. Como podrás imaginarte, llamó mucho la atención, por ejemplo, en redes sociales, la presencia de José Antonio Meade en el Consejo Global de HSBC y la autorización de este crédito y todo lo que ustedes puedan imaginar alrededor de este tipo de noticia y comentarios en redes. Y finalmente, un dato curioso y muy interesante. En México, el hashtag Feliz Lunes cada semana se convierte en un trending topic, en una tendencia, porque somos los mexicanos quienes utilizamos más este hashtag, somos los más propensos a decir feliz lunes, que tengan una buena semana y bueno, para hacer lo propio, mi querido Salvador, a nuestra audiencia, hashtag feliz lunes, que tengan una excelente semana, Salvador. Y es que hay que darse ánimos, Pisu, porque los lunes cuesta trabajo. Hay que darse ánimos, Salvador, exactamente, pero estaremos dando seguimiento entonces puntual a todo lo que sucede en tecnología. Interesantísimo esto que decías, el anuncio del presidente de una empresa estatal que proporcione servicios de Internet al 100% del territorio nacional. Vaya. Exactamente. Tiene, obviamente, sobra decir que tiene a la comunidad tecnológica experta en estos temas muy atenta al cómo. ¿Cómo lo va? Y estaremos dando seguimiento justamente a cuáles son las propuestas para ir llevando a cabo este proyecto. Al final del día, la reducción de la brecha digital, sí coincidimos todos los que atendemos este tema, es el primer gran paso para entonces poder hablar de un gobierno digital y de un México mucho mejor conectado. Claro, y es ahora un tema hasta de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, y de acceso a la información y al conocimiento. Exactamente, Salvador. Muchas gracias, Pisu. Gracias, señor. Emilio Saldaña Pisu con toda la información tecnológica y de telecomunicaciones aquí en El Heraldo TV. Y ahora sí, ya hemos resuelto la falla. Le ofrezco una disculpa a usted y, por supuesto, al senador. La televisión en vivo tiene siempre sus riesgos, senador. Pero ahora sí, nos explicaba el impacto que tienen estos aranceles que dictó el gobierno de Donald Trump al jitomate mexicano. Bueno, hay que señalar que la principal fuente de divisas, la segunda fuente nacional de divisas para México son los productos agroalimentarios. La primera son las manufacturas. Después de los productos agropecuarios siguen las remesas. El año pasado la producción agropecuaria trajo divisas por $35,000 millones. Las remesas fueron $33,000 millones. El petróleo, $26,000. El turismo, $21,000. ¿no? Entonces, la producción agropecuaria está siendo una locomotora, está siendo un aspecto importante en el desarrollo nacional. Claro. Somos la 12ª potencia mundial en la producción de alimentos. Y en México, en 10 productos, somos de los principales productores en el mundo. Está el aguacate, están los espárragos, están los berries, están las fresas, está la papaya, está el repollo, están los chiles, está el tomate, están los limones, entre los principales productos mexicanos en el mundo, colocados. Y bueno, tenemos la cerveza, el tequila, el mezcal y la carne en pie, o sea, los animales en pie. Vendemos ganado y compramos carne. Eso es lo que le pasa a México. Dentro de los productos agropecuarios en exportación, el tomate es el segundo en importancia, después del aguacate. Entonces es muy importante el tema del tomate. Los aranceles al 16% es un ataque grave a este tema de libre comercio. Fundamentalmente es una medida
electoral del gobierno norteamericano, buscando ganarse a los productores de Florida de tomate, pero de alguna forma perjudicando y dando señales positivas a este intercambio comercial México-Estados Unidos, donde ahora el principal socio comercial con Estados Unidos es México. Claro. Esto es importante. Ahora, hay que señalar también que en el tema agroalimentario, México va a tener algunos problemas medio serios, porque ahora con el aumento de las taxas, de los impuestos, de los aranceles de China a Estados Unidos del 20%, ahorita las bodegas norteamericanas de granos están llenas, porque fundamentalmente a quien le vendían parte del maíz eran los chinos. Ahora los chinos no le están comprando el maíz a los Estados Unidos y el maíz está en las bodegas. ¿Y qué está ocasionando el maíz? Está tumbando el precio internacional. Y eso va a perjudicar a los maiceros mexicanos. O sea, claro. Ahora, en el caso del tomate, ¿qué está haciendo la Comisión de Agricultura desde el Senado para apoyar, sobre todo, si a nivel de gobierno se puede activar algún mecanismo pues para discutir este tema? Vaya, estamos todavía en el Tratado de Libre Comercio anterior, no entra en vigor el nuevo, pero hay mecanismos para que el gobierno mexicano pueda impugnar este tipo de decisiones. Bueno, hay dos. Uno es el diálogo, en donde la embajada mexicana en Washington y en donde Seade, que es el que está encargado Jesús Seade, que está encargado del tema de la negociación México-Estados Unidos, ellos deben de retomar y poner este tema en la mesa con los negociadores norteamericanos. No es una buena señal para México el que hay estas disposiciones unilaterales que violentan el acuerdo comercial anterior y el acuerdo que está a punto de firmarse. Claro. O sea, esto es muy importante, que se ha retrasado porque en el Congreso norteamericano, que es donde está el tema del acuerdo comercial del TEMEC, hay temas a debate. Uno es el tema más importante, de los más importantes para los demócratas es el tema de la salud. Y como están incrementando el tema de la vigencia de las patentes, y esto significa que están encareciendo las medicinas. Esto atenta fundamentalmente con el gran programa de salud que en su momento aplicó Barack Obama, en los Estados Unidos. Y eso también perjudica a los mexicanos. Tú has oído que ha habido problemas sobre todo con los antibióticos, porque con esta disposición ya las grandes industrias productoras de antibióticos están esperando que entre el nuevo acuerdo comercial y están reteniendo la producción de antibióticos que ya tienen, porque están buscando encarecerlos. Sí, incluso se habla ya de algunos casos de enfermedades en México que no están recibiendo los medicamentos, ¿no? En los hospitales hay carencia de medicamentos por este tema que perjudica a México, pero también a la población norteamericana. Ahora, ¿qué hacer ante porque primero dijeron los demócratas allá en el Congreso de Estados Unidos que era el tema laboral, ¿no? Que para dar el tema laboral luz y el verde, tema del medio ambiente. Bueno, les dimos la reforma laboral, se hizo porque además se tenía que hacer, era necesaria para nuestro país, se aprueba en el Senado, se aprueba en la Cámara de Diputados y ahora nos ponen una nueva condición. ¿Estamos atrapados en la agenda electoral en las elecciones de Estados Unidos? Así es. Esto está perjudicando el tema de la relación con México y con Estados Unidos y con la relación comercial con el mundo, porque Donald Trump está buscando a ver cómo favorece a sus sectores, a los sectores que tradicionalmente los han apoyado a los republicanos. Claro. Y eso, pues el tema del acero en México, pues fue algo que perjudicó. Ahora, una parte importante de los productores norteamericanos que exportaban al mundo, su mercado natural era China, los productores de cerdo, los productores de vino. Ahora esos productores norteamericanos van a tener serios problemas, los productores de granos, porque no van a poder colocar fácilmente la producción norteamericana en el mundo. Claro, les encarecen los aranceles no les conviene. Y eso lo que va a provocar es también una mayor recesión económica en los Estados Unidos. Acordémonos que también una gran parte de la deuda norteamericana está en manos de China. Entonces todo eso está en el marco de la negociación. Y hay una negociación dura. Hay
alguna fecha estimada para que podamos hablar ya de una entrada en vigor? También el senador preside la comisión, la coordinación de la comisión del TEMEC, para pensar que podamos tener ya vigente el nuevo Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos planteando que deben de tratarse también algunos acuerdos paralelos. Un tema es el campo, el tema migratorio. Hace 25 años que se firmó el primer acuerdo comercial, los que nos oponíamos al primer acuerdo comercial porque la moneda de cambio fue la del campo, se logró la creación de este Banco de Desarrollo de Norteamérica que tiene su sede en San Antonio. Estamos planteando que haya un refinanciamiento al banco y que haya cambios en las reglas de operación, porque lo que tú debes de tratar actualmente con el banco, el 85% de los recursos de ese banco van a la frontera y el 15% para el interior de México. Que lamentablemente cuando estuvo Felipe Calderón ese 15% se entregó a fundaciones privadas y no está claramente definido dónde se destinaron. Se fue a la corrupción fundamentalmente. Y entonces nosotros estamos planteando que esos recursos deben de servir para atacar sobre todo a las regiones donde se generan los migrantes. O sea, deben de servir para impulsar el desarrollo y evitar la migración. Así es. Bueno, pues ahí está una de las propuestas interesantes. Estaremos muy atentos, senador José Narro Céspedes. Le agradecemos mucho habernos visitado aquí en el estudio. Gracias, Salvador, y a todo el auditorio. Temas de la mayor trascendencia, los que aborda la Comisión de Agricultura y también la coordinación de la Comisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Lo invitamos a que se quede con la mesa política del Heraldo TV. Tienen hoy temas a debate muy interesantes en la agenda política. Mañana a las 8 en punto, todo este equipo lo espera. Que pase una excelente noche.